operadores matemáticos. El tema de hoy va a tener como objetivo que podamos nosotros descubrir las relaciones que existen entre las operaciones matemáticas, su regla de definición y cómo trabajar con problemas habituales en este capítulo. Vamos entonces a observar primero qué es una operación matemática. Una operación matemática va a ser un proceso mediante el cual una o más cantidades se convierten en otra cantidad. A ver, vamos a ver un ejemplo de una operación muy conocida para nosotros. 2 por 3. ¿En qué consiste 2 por 3? Bueno, consistirá en sumar 2 repetidas veces. 3 veces exactamente lo que me dice esto. Entonces, aquí si nosotros sumamos esto, vamos a obtener un 6. Es decir, 2 cantidades se convirtieron en otra cantidad a través de un proceso matemático. Esta es una operación matemática entonces. Toda operación matemática va a tener un símbolo que la identifica, pero además una regla de definición. ¿Qué es lo que hace el operador matemático? Muy bien, si nosotros observamos esta imagen, aquí tenemos un símbolo y otros símbolos por acá. ¿Qué es lo que hace esta operación matemática? Bueno, no lo sé. Habría que ver cuál es su regla de definición. Si nosotros observamos ahora, aquí vemos 1, 2, 3 hasta n, donde vemos 1 por acá y n arriba. Entonces podemos decir que este símbolo está identificando a una operación matemática que consiste en sumar todos los números desde 1 hasta ese número n. Bien, a esto entonces le vamos a llamar nosotros operador matemático. Y a todo este proceso es su regla de definición. Las operaciones matemáticas universales son las operaciones que nosotros conocemos y en cualquier otro lugar las vamos a encontrar de la misma forma. La adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la radicación, todas ellas van a representar en cualquier punto de nuestro planeta lo mismo. Pero nosotros hoy vamos a estudiar otro tipo de operaciones, las operaciones que nosotros podemos crear. Por ejemplo, si nosotros decimos A asterisco B, y eso está definido a través de este proceso, donde el asterisco representa la operación matemática, el operador matemático, su símbolo que lo identifica, y su regla de definición. Entonces diremos, en cualquier momento donde encontremos A asterisco B, debemos proceder según la regla de definición. Veamos, si tenemos 5 asterisco 2, ¿eso qué significa? Que ahora el primer término, es decir, la letra A, ocupa el lugar de 5 y la letra B ocupará el lugar 2. Muy bien, entonces podríamos reemplazar en su regla de definición y tendríamos el desarrollo de la operación matemática. De esa manera habremos resuelto 5 asterisco 2 será igual a 22. Y en eso va a consistir todos nuestros problemas de operaciones matemáticas. Descubrir cuál es la regla de definición y ahora reemplazar los valores que me estén dando según esa regla. Veamos otra operación matemática arbitraria. Tenemos acá triángulo de A más 1. Bueno, esto no sería una operación matemática si antes no tiene su regla de definición. A ver, veamos. Acá ya se está definiendo qué es lo que hace este símbolo. Pero entonces descubrimos que esto se convierte en nuestro operador matemático. Y esto otro sería su regla de definición. Una vez que ya está definido acá, ya puedo proceder a cualquier evaluación de esta operación. Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué es lo que hace el operador triángulo? Vemos adentro del triángulo A más 1 y fuera vemos 2A más 3. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Bueno, si está aquí A y aquí está 2A, entonces yo puedo decir que se ha duplicado, o mejor dicho, se ha multiplicado por 2. Pero cuando yo digo se ha multiplicado por 2, no solamente va a multiplicar al término A, sino a todo lo que está dentro. Entonces diremos por aquí, multiplica por 2 a todo, 2 por A, 2A, 2 por 1, 2, más 1 para completar el número 3. Esa será su regla de definición. Entonces pongámonos un ejemplo. Si decimos acá triángulo de 5, ¿a qué sería igual? Bueno, tendríamos que seguir las mismas pautas. Por 2 a lo que está dentro y ahora más 1. En ese caso sería por 2, por 5, más 1.
Entonces tendríamos 11. Triángulo de 5 sería 11. Veamos ahora otro tipo de problemas de operaciones matemáticas, unos llamados operaciones matemáticas con regla de definición implícita. Si nosotros decimos el operador a asterisco b es igual a por b asterisco a al cuadrado, observa que en su regla de definición vuelve a aparecer el operador matemático. Es decir, esta regla de definición no está del todo clara. Hay que hallar cuál es su verdadera regla de definición. Para eso vamos a tener que hacer algunos procesos matemáticos para descubrir qué es lo que hace realmente esa operación. Veamos entonces. Me dicen calcule 8 asterisco 1. Entonces, con mayor razón, necesitamos saber cuál es la regla de definición del operador. Nosotros sabemos esto. Esa es la regla dada. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si entonces nosotros evaluamos b asterisco a? A ver, ¿dónde está a? Ahora es b. ¿Dónde es b? Ahora es a. Entonces haremos todo ese cambio por aquí. B, ¿no? Cambiamos por a y a cambiamos por b. Y todo vuelve a ser el mismo proceso. Pero si nosotros observamos a asterisco b es a por b asterisco a al cuadrado, pero esta expresión ya la tengo afuera. Eso es todo este valor. Muy bien, entonces vamos a reemplazarlo. Reemplazamos lo hallado entonces. Entonces diremos, ese b asterisco a lo reemplazamos por su valor equivalente. Y ya lo tenemos aquí. Ahora hay que operar esta expresión y nos quedaría b al cuadrado por a y a asterisco b al cuadrado y al cuadrado. Eso nos dará a asterisco b a la cuarta. Despejamos y nos va a quedar esta expresión. Esto que estaba al otro lado pasó a dividir, esto que estaba multiplicando pasó a dividir. Podemos simplificar la expresión y finalmente nos va a quedar ab al cubo, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre ab al cuadrado. Y esto será igual a ¿quién? Entonces finalmente, esto que está al cubo puedo pasarlo al otro lado como raíz cúbica. Muy bien, y lo tenemos aquí. Tenemos esta expresión. Ahora sí, esta es la regla de definición que estaba buscando. ¿Por qué es la regla de definición? Porque ya es claro lo que tenemos aquí. Observa, aquí ya no aparece nuevamente el operador matemático. Entonces, si a mí me pedían calcular algo, ya puedo usar la regla de definición encontrada. Entonces, en este caso, 8 asterisco 1, que es lo que me piden calcular, entonces usaré la regla de definición que hemos hallado en los pasos anteriores. Diremos 8, b vale 1, reemplazamos 8, 1 al cuadrado, y eso va a ser igual a raíz cúbica de 1/8. Y raíz cúbica de 1/8 será 1/2. Y habremos resuelto ese problema. Muy bien, vamos a ver otro tipo de operaciones matemáticas. Estas otras están definidas mediante tablas de doble entrada. Vamos a ver, ¿cómo es esto de las tablas de doble entrada? Si nosotros tenemos por aquí estos elementos, mira, A, B, C, D y A, B, C, D por acá. Se dicen que son tablas de doble entrada porque tenemos doble información, ¿no? Una dada en la parte superior y el otro en el extremo izquierdo de manera vertical. Y todos los elementos que están por acá son los elementos que resultan de operar estos elementos a través de la operación asterisco. Muy bien, esta operación asterisco está representada justamente por el operador matemático asterisco. A esta fila que tenemos acá en la fila superior le vamos a llamar justamente fila principal. A estos elementos que están en la columna de la izquierda lo vamos a llamar columna principal, y a todos los elementos que aparecen aquí los vamos a llamar como cuerpo de la tabla. Esos son los elementos, los nombres que se le asigna a esta operación matemática. Muy bien, entonces si yo quisiera saber aquí cuánto vale C asterisco D, C asterisco D, entonces voy a buscar a C en la columna principal y a D en la fila principal. Muy bien, ahora, ¿a qué será igual esta expresión? Bueno, para descubrirlo, lo que vamos a necesitar es cruzarlos en este tablero. Por ejemplo, C aparece en la columna principal. Marcamos por aquí. Vamos a buscar a C por aquí.
y D aparece en la fila principal. Entonces lo buscamos. Donde se intersecten ellos dos, ese será nuestro resultado. C asterisco D será igual a B. Y de esa manera podemos encontrar cualquier otra operación. Entonces, por aquí podemos decir A asterisco B sería igual a ¿quién? A con B. ¿Dónde se cruzan? En B. Ese sería el resultado. O B asterisco C, ¿dónde se cruzan? Se cruzarán en D. Ese será el resultado. Muy bien, así vamos a proceder cuando tengamos problemas con tablas de doble entrada. Ahora, veamos un ejemplo entonces al respecto. Se define la operación grilla mediante la tabla adjunta. Aquí tenemos nuestra tabla. Determina el valor de x que verifique la siguiente igualdad, me preguntan. ¿Y cuál es la expresión? Toda esta. ¿Cuánto vale x de tal manera que se cumpla esta igualdad? ¿Cómo hacemos? Bueno, para eso nos va a servir mucho el trabajar ya con las tablas. Veamos, si nosotros tenemos aquí la operación definida a través de esta tabla, y lo que me piden calcular es el x en esta ecuación, entonces empezaremos con los elementos conocidos. Por ejemplo, 2 grilla 2. 2 grilla 2, ¿cuánto será? Observe el tablero. 2 con 2 se intersectan en 4, ¿verdad? Entonces ese será nuestro valor por aquí. Empezamos con los valores conocidos. 1 ahora grilla con 4. ¿Cuánto será 1 grilla con 4? Buscamos en el tablero, 1 grilla con 4 nos da 1. Ese resultado lo ponemos por acá. Y ahora ese valor hay que cruzarlo todavía con la otra con el otro elemento. Tendremos 1 grilla 3, lo buscamos en el tablero, 1 grilla 3 nos da 4. Entonces este resultado por aquí es igual, todo esto es igual a 4. Entonces al operar estos dos elementos debe darme 4. Muy bien, vamos a ver entonces. Si debe darme 4, entonces veamos también elementos conocidos en este lado. Tengo 3 grilla 4, 3 grilla 4, 3 grilla 4, eso será 3. Pongamos ese valor, 3. Y ahora 3 grilla, y lo que resulte de esto, al operar con él debe ser 4. Y ahora, ¿cómo descubrimos qué número es él? Bueno, entonces podemos apoyarnos en la tabla. Mira, al operar 3 con alguien que me dé 4, buscamos la fila, ¿no? 3. Acá, mira, 3, ¿con quién me dará 4? ¿Con quién me da 4? Mira, acá lo encontré. 3 al operarlo con 1, 3 al operarlo con 1 me da 4. Eso significa que acá debe estar el 1. Muy bien. Entonces lo ponemos ahí el 1. Listo. Y si ese es el 1, eso debe ser el resultado de operar x con 4. Entonces, ahora nuestra pregunta es, ¿qué valor tiene que ser x para que al operarlo con 4 nos dé 1? Muy bien, hay que buscar entonces, justamente si observamos nuestro tablero, ¿quién con 4 da 1? Bueno, con 4 para que dé 1 es justamente ese 1, el elemento que hemos hallado. Y habremos hallado nuestro x será igual a 1. Entonces tenemos resuelto también ese ejemplo.